Buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan esta tarde. La verdad que yo que soy de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, y que por mi actividad profesional vengo mucho a este hotel, hacemos muchos eventos, jamás lo había visto lleno de tanta gente interesada en la literatura, un sábado por la tarde en el que estamos además todos pendientes del tiempo, que lo peor que puede pasarnos, espero, es que tengan que quedarse a lo mejor 1 o 2 días más en Canarias, que tampoco está mal, ¿no? Yo le quiero agradecer a Baltasar que me haya dado la oportunidad de estar esta tarde aquí acompañándolos en este evento que yo no lo conocía, es la primera vez que se celebra en Canarias y ojalá se siga celebrando aquí en este hotel. Y bueno, no les engaño que estar con las personas que me acompañan, que poca presentación necesitan. Nos han fallado 2 de los invitados, como habrán podido ver, que no han podido llegar hasta aquí, hasta Las Palmas de Gran Canaria, y se disculparon con la organización. Pero vamos a tener más tiempo para estrujar lo que nos tienen que contar, lo que nos van a contar hoy, en una mesa que tiene un sustantivo que en estos tiempos en los que vivimos y en el contexto en el que yo también trabajo, el del periodismo político y económico, pues hablar de mangantes sugiere un amplio abanico de pensamientos, ¿verdad? Nos acompaña, les decía, la escritora Ana Merino, Miguel Albero, y los dos son escritores, entre otras muchas cosas. Y también Xavier Güell, que aparte de escritor, es músico, experto en música y es director de orquesta, y nos va a poner la sintonía que necesita el cierre de esta última mesa del evento, de estas conversaciones de hoy. Aparte de referirse a una persona que roba, la Real Academia Española establece una segunda acepción para el término mangante, más extendida y universal, que es la de alguien desvergonzado y holgazán. Tiene sentido que hablemos de mangantes en la literatura porque el mangante es un personaje clave en la narrativa y singularmente en la española, desde la aparición de los sucesivos lazarillos convertidos en uno de nuestros arquetipos literarios. Comenzamos con Ana Merino. Ella es catedrática del Departamento de Lengua Española y Lusa, creo, si no me equivoco, en la Universidad de Iowa. Es escritora, recientemente le han dado el premio Nadal y también es una gran especialista y conocedora del mundo del cómic. Precisamente, supongo que por eso ha elegido Túneles, la tercera novela gráfica de la guionista y dibujante israelí Ruth Modan. Esta guionista y dibujante ha sido 2 veces ganadora del premio Eisner, que es como una especie del Oscar de los cómics. Y esta es su obra más valiente y divertida desde mi punto de vista, ya nos lo dirá Ana. Modan retrata la sociedad del Medio Oriente como ningún occidental podría haberlo hecho. La historia comienza cuando un gran coleccionista de antigüedades se ve obligado a donar su colección a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y la protagonista de Túneles, que ve en esta donación la oportunidad de reivindicar el legado de su padre arqueólogo, se embarca en una excavación ilegal con un equipo tan dispar como disparatado. Un nacionalista religioso y su banda de jóvenes extremistas, su hermano traidor, su hijo adicto al móvil, algo bastante común, y su amigo palestino de juventud, ahora contrabandista de piezas arqueológicas. La historia descubre hasta qué punto, y yo creo que la parte que abre un enorme debate y que nos va a dar para conversar, hasta qué punto todos podemos ser mangantes si se nos presenta la ocasión de serlo. Ana, cuando tú quieras. Muchas gracias. Aquí estamos. Bueno, es un gusto estar aquí con todos ustedes y poder hablar un poco de una novela gráfica cercana, que está recién publicada, recién llegada a España, que ha aparecido este año, y es una novela gráfica que podríamos decir de aventura, con colores amables, de línea clara, que podrían recordarnos al universo de Tintín, pero no se dejen engañar por los guiños estéticos de Ruth Modan, porque esta aventura está llena de profundas capas y túneles y nos muestran un abanico de pícaros corales, pero también nos hacen reflexionar sobre muchos temas. En el laberinto de los pícaros y mangantes y demás gentes de similar ralea, me gustaría sumar algunos de los personajes del imaginario de la autora de cómics israelí, Ruth Modan.
que sabe muy bien cómo construir personajes que nos hagan reflexionar sobre nuestra existencia, el origen de las grandes creencias monoteístas, el poder, la traición, el cinismo, la ambición, la avaricia, las disputas territoriales y otras problemáticas que asedian a la humanidad desde siempre. Aquí tenemos la estupenda portada. Hoy voy a llevaros por los túneles que ha dibujado Rutu Modan en esta novela gráfica, pero también por los dilemas y emociones de su protagonista, Nili Broshi, y las vertiginosas circunstancias que la asolan. Esta es la historia de una mujer que, por buscar la justicia poética transformada en el Arca de la Alianza y reivindicar con ello a su padre arqueólogo silenciado por una demencia, termina rodeándose de pícaros y mangantes. ¿El Arca de la Alianza?, os preguntaréis. Sí, querido público, estamos ante una mujer que se enfrenta a la adversidad y a la injusticia, continuando una excavación de su padre, ahora absorto en la densa niebla de su enfermedad, y que en ese esfuerzo de ese padre, que era un gran arqueólogo, que cuando todavía tenía lucidez y energía trató de encontrar el Arca de la Alianza, y aquí hago un inciso para comentar que la propia autora cuenta que esta idea le llega porque en los procesos de pensamiento creativo, esta autora, que aparte de escribir un grandísimo guión, es la que lo dibuja, por eso la llamamos autora, le llega la idea por un amigo que trabaja en la web de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Y a su vez, ese conversar sobre todos esos temas arqueológicos le llega un vago recuerdo de un chico que conoció que le contó que su padre, en una excavación ilegal, había tratado de buscar el Arca de la Alianza. Entonces, con esos elementos se va construyendo esta idea donde proyecta la energía en la protagonista y en el que vemos que el amor de hija y la rabia son el estímulo, la pulsión que le motiva a volver a excavar en el túnel que inició ese periplo arqueológico de su padre cuando era investigador independiente. Y todo arranca con aquí vemos padre e hija cuando estaban excavando, y así arranca la novela, ¿no? Hace ese primer acercamiento al abrir la primera página, toma una viñeta y donde nos explica la importancia del Arca de la Alianza. Pero la trama arranca en ese momento en el que ella descubre que el coleccionista de antigüedades, Emil Abulov, va a donar su colección a ese departamento de arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ese día se aviva la llama de la búsqueda, del recuerdo, y arrastra con ella a su pequeño hijo Doctor, un niño obsesionado con los juegos del teléfono móvil. O sea que vamos a tener distintas capas de generaciones y problemáticas. El padre que ha perdido la memoria, la hija que adora a su padre y recuerda su infancia acompañando a su padre en una excavación y que a su vez lleva a su hijo absorto en el teléfono móvil y en el mundo de los videojuegos. Nili con su pequeño hijo se presentará en la casa del coleccionista y le recordará esa buena relación que tuvo con su padre, que tuvieron hace 35 años. En esa espectacular casa vemos que el coleccionista israelí negocia hasta con el diablo, si es preciso, para lograr lo que desea. Por eso la impresionante Lamassu, ese ejemplar legendario de la mitología siria, con cuerpo de toro, león, alas de águila y cabeza de hombre, se lo ha comprado nada menos que al ISIS. Creía que los del ISIS destrozaban las estatuas, comenta Nili sorprendida, solo para hacerse notar. ¿De dónde crees que sacan el dinero?, responde el coleccionista, ¿no? Entonces tenemos un primer acercamiento a una mirada de un personaje que tiene un fondo enormemente, con esa gran sensibilidad de ir a donar esas piezas, hay un fondo verdaderamente siniestro. Ambiciosos y pícaros, esta pareja de coleccionistas tiene una pieza clave que a Nili necesita y es una tablilla cuneiforme que genera un fascinante intercambio, ya que el coleccionista la ofrece como la mejor de su colección,
Pues al parecer se la vendió el mismísimo hijo de Saddam Hussein para Nili, pero Nili, que la conoce y sabe, le dice que es falsa y se lo hace notar. Y en esta escena vemos cómo el coleccionista, como buen pícaro, tiene una respuesta para cada ocasión. Cuando ella dice, bueno, esta tablilla que me interesa mucho porque hay un valor emocional, hay un fondo emocional, dice, pero yo sé que es falsa. Entonces él responde, a un niño retrasado se le quiere menos, mira qué pátina, uno cree que es auténtica, aunque sepa que no lo es, ¿no? Hay unas estrategias en este personaje muy interesante. Para lograr la tablilla cuneiforme, Nili se compromete a un intercambio de algo que su padre dejó en el almacén de la universidad, una de las piezas de sus investigaciones. Y va al almacén del Departamento de Arqueología de Jerusalén, donde están cajas de cerámica y papeles. Y ahí es cuando vamos a conocer a otro siniestro personaje, y que es Rafi Sarid, que es el colega de la universidad, es ahora el jefe del departamento, y que escribió un libro sobre las excavaciones de Megido de 1968 a 1987. Pero, como nuestra protagonista sabe muy bien, cualquiera puede escribir un libro. Lo importante es saber dónde excavar. En ese mundo de los arqueólogos es, bueno, cómo encuentras, cómo intuyes, cómo recreas, cómo buscas. Entonces, Rafi Sarid es el profesor jefe del departamento que se ha hecho, como buen pícaro, se ha apropiado del prestigio de los descubrimientos del padre Israel Broshi, el padre de Nili y el abuelo de Doctor. Entonces, aquí vemos de nuevo ese guiño de unos cardan la lana y otros se llevan la fama, que a veces pasa en los contextos universitarios de todo el mundo, podríamos pensar. La trama se complica porque el hermano pequeño de Nili, Broshi, trabaja en el Departamento de Arqueología y no tiene la titularidad. Luego hay unas tensiones y además trabaja bajo la supervisión de Rafi Sarid. Esto va a generar muchas tensiones y va a generar esa relación entre Broshi y Rafi Sarid, o sea, el traidor que traicionó a su padre, y Broshi queriendo imitar a su padre y alcanzar la carrera que su padre nunca logró por esa misma traición de Rafi Sarid, que en realidad denunció que aquella enfermedad que se iniciaba 20 años atrás la denunció para que no pudiese alcanzar la titularidad, ¿no? Sin embargo, Broshi no lo sabe y tiene una dependencia emocional con Rafi Sarid. Vamos a ver muchas escenas muy interesantes, por ejemplo, en la que cómo descubren por una conversación, ¿no? ese juego de esconderse, de espiar, cómo descubre la verdad de lo que están buscando, de lo que quiere buscar Nili y lo que hay detrás de esa tablilla, ¿no? Ella quiere esconder la tablilla para que nadie pueda encontrar esa clave que le lleve hacia dónde puede estar escondida el arca. Entonces, ¿cómo definiríamos al coleccionista y al director del Departamento de Arqueología? Mangantes refinados que se aprovechan del sistema. Cuando el coleccionista descubre que Broshi, el hermano de Nili, está explicando a su jefe todo lo que hay detrás de esa inscripción de la tablilla, se suma inmediatamente a la expedición de Nili y decide financiarla. Por supuesto que la excavación es ilegal. Ella conoce lo que hay en la inscripción y, además, comienza otra circunstancia. Cuando van a buscar el lugar, ¿no?, donde está el túnel inicial que comenzó el padre de Nili, nos encontramos otro momento histórico. El padre dejó de excavar porque estalló la intifada y quiere decir que en el 87 deja de excavar y además luego aparece todos los conflictos, surge el muro, la barrera. Entonces, eso es el lugar, es el espacio donde nos vamos a encontrar cómo acceder, qué fórmulas, qué estrategias vamos a acceder. Tenemos a un coleccionista que va a poner el dinero en la excavación ilegal, no tiene ningún problema. Tenemos a los del Departamento de Arqueología de la Universidad de Jerusalén que saben que ese espacio es restringido. Por un lado está la zona militarizada y por otro lado pertenece el otro lado, donde está en teoría el arca, a los palestinos,
tampoco tienen ningún problema. Van a buscar todos estrategias para lograr el mismo fin, llegar al arca. Entonces, es muy interesante porque eso va a ir generando relaciones para alcanzar el propósito. Nili va a necesitar una excavadora y de ese modo, buscando esa excavadora, va a tener que sumar a su equipo a Samuel Gedanken, un pícaro astuto que se dedica a las excavaciones y a abusar del sistema. Por ejemplo, cuando Nili va a ir a las excavaciones de la ciudadela, es cuando se va a encontrar a Samuel y él va a estar diciendo que están en el pozo de Jeremías. Sin embargo, Samuel le va a decir que, bueno, que la verdad es que este pozo es bizantino, pero ¿qué importa eso? Si Jeremías, bueno, pues estuvo en un pozo muy parecido, ¿no? O sea, la construcción y la reconstrucción de la historia. ¿Y cómo venden las historias al turismo? Bueno, va por otra capa, ¿no? Una cosa es el relato y otra cosa, bueno, es cómo articulan el relato en el presente en el que están viviendo, ¿no? Entonces vemos ahí ese guiño. También vemos cómo Samuel, que está usando la excavadora del coleccionista, que estaba financiando el coleccionista, bueno, no puede acceder a ella y va a buscar otras estrategias. Va a decir a su equipo, a otro grupo que están haciendo otras excavaciones y van a parar la excavación alegando que hay restos de tumbas y que ahí no se puede excavar y que, bueno, hay que hacer otro entierro, que esto tiene que frenar, y negocia con los de esa excavación, esa construcción contemporánea, llevarse una de las excavadoras para que ellos puedan continuar excavando en esa zona, y ellos se encargan de llevarse los cuerpos y convertirlos al judaísmo en caso de que algunos, por un dinero, en caso de que algunos de esos cuerpos realmente no sean de judíos. Entonces, vemos aquí tramas, tensiones, cómo se coordina con su equipo, sus pequeños juegos para lograr hacerse con la mini excavadora. También vamos a ir encontrando otros personajes, ¿no? Aquí vemos ese momento en el que nuestra protagonista no le queda otra que aceptar al equipo de los ayudantes, a los obreros que van a acompañarle en esa excavación, en ese esfuerzo por recuperar, ¿no?, el legado de su padre y encontrar el arca. En ese esfuerzo, el coleccionista va a estar muy preocupado porque va a ver que cada vez más personas saben el propósito de esa excavación ilegal. Y esto va a dar dos interesantes giros en la trama. Por un lado, va a aparecer el ejército porque el sector del traidor, del profesor traidor, con el hermano de Nili, van a intentar indagar y alcanzar a seguir esa excavación, a querer intervenir. Por otro lado, vamos a tener a nuestro querido y problemático coleccionista que está financiando esta excavación ilegal, negociando con un viejo amigo con el que hace muchos, con otro anticuario, Bebé, que está en Estambul, que es el contacto de Abulov, del coleccionista, y que es el que está haciendo negociaciones con ISIS, y es al que le cuenta que busca un cajón que tiene mucho valor sentimental. No le dice que es el Arca de la Alianza, pero le pide que supervise con sus contactos, y él sabe que seguramente sean el ISIS, lo que está sucediendo en esa excavación ilegal que está cruzando la frontera. Ese es el equipo que entra a excavar. Son las relaciones que se han establecido cuando entran a excavar dentro del territorio. Y, por supuesto, aparece otra capa que es muy interesante en los túneles, que es la de Mahdi y su hermano Zuzu, que están a su vez excavando, Mahdi es el niño que recuerda a la niña Nili excavando en esos túneles ilegales, porque su padre ayudaba al padre de Nili. Y ellos, a su vez, están excavando un túnel, o sea, se van cruzando los túneles en ese esfuerzo para
pasar contrabando. O sea que vemos un submundo de túneles en esta fascinante novela gráfica. Pero ese submundo se va sumando porque van llegando a acuerdos en los que se van engañando, no se cuentan toda la verdad. Unos no quieren que los otros sepan que están buscando el Arca de la Alianza. Unos saben, pero hacen como si no supieran, ¿no? Hay un guiño en esta coreografía, que además se va sumando cuando, adelante, seguimos, cuando están las disputas sobre quién sabe, quién no sabe. Seguimos y vemos cómo se establecen las relaciones, cómo el coleccionista piensa que Mahdi es el ayudante de Bebé, o sea, ese juego, esa coreografía de los malos entendidos, porque Mahdi está haciendo su excavación por otras circunstancias y Bebé está usando otros contactos, y lo vamos a ver en la siguiente. Y el otro contacto que vamos a ver es cuando Zuzú se encuentra con unos jóvenes, Ringo y Zingo, dos jóvenes pícaros que se han sumado al Estado Islámico, al ISIS, que quieren saber lo que está pasando. O sea que en esta novela gráfica se superponen relaciones humanas cotidianas con mucha problemática, con un fondo muy violento y muy real, muy problemático, pero Rutu Modan lo va resolviendo en ese diálogo, ese juego de encuentros y desencuentros. La propia Rutu Modan, en su epílogo, nos explica que considera que esta novela gráfica es la más compleja que ha escrito porque lo hace desde el espacio de ser mujer, israelí, judía y contemporánea, y se enfrenta a los relatos que construyen su identidad y le habían explicado como hechos comprobados, que a su vez se construyen en otras narraciones de otras personas que pueden ser adversarios. Entonces, ella sabe de la complejidad de este reto. Los hechos para ella son un término que se utiliza de manera irónica, porque cada uno sobrevive y cada hecho sobrevive y es revelado y es apropiado de distinta forma sobre distintas capas. O sea, hay deformaciones en las interpretaciones, hay manipulación, hay prejuicio, hay añoranza, ¿no? Y esa arqueología está construida desde múltiples miradas, donde vemos esta colección que ella define de tipos raros, que tienen un mismo objetivo: encontrar el Arca de la Alianza, y que esa aparente voluntad de cooperación encierra tratos contradictorios, traiciones y desconfianza, lo que hace que no lo encuentren o, bueno, que cuando lo encuentran no sepamos que lo han encontrado. Vamos a ver ese conflicto de Nili con el traidor de su padre, con ese mangante de la universidad que se ha hecho con la plaza y se ha hecho con todas las investigaciones de su padre desde el principio, que no va a tener ningún escrúpulo y va a manipular al hijo de Nili sin que ella se dé cuenta. Y con esa manipulación la trama se va a seguir complicando, porque en ese búnker, en esos túneles va a estar también el búnker de Abd Kader al-Hussein, el mandatario palestino nacionalista que dirigió la guerra árabe-israelí y muere en el 48, y esa profundidad, esas capas de la historia, del pasado, de la memoria, de las emociones, están con esa mitología del Arca de la Alianza, lo cual, bueno, va a generar distintas historias, porque por otro lado también van a estar los pícaros que trabajan para el ISIS y, por supuesto, el arqueólogo traidor, el ejército, y todo en una construcción armónica donde la picaresca va a salvar a todos los personajes. Ella no quería, decía que ella quería un relato en el que los peores, como es el caso del traidor de su padre, encontrasen un destino, pero que no fuese un destino tan sangriento como la realidad. Y por eso vamos a ver al profesor
convertirse al Islam para que no lo maten y terminando encontrando el arca, pero incapaz de poder compartir con los compañeros su descubrimiento y castigado en este universo paralelo que Rutumodan ha creado para hacernos reflexionar sobre las emociones humanas, sobre la ambición, sobre las estrategias para sobrevivir el pasado, el presente y el futuro. Muchas gracias. No, Ana Merino eligió una novela gráfica de reciente edición y ahora nuestro siguiente invitado, Miguel Albero, que es escritor, es poeta y diplomático, aunque esa diplomacia la pierde cuando escribe, afortunadamente, nos retrotrae al siglo XX, ¿no? El que prácticamente casi muchos de los que estamos aquí hemos nacido, y lo hace con una novela clásica. La ha elegido para hablar de Mangante, la novela de un literato, de Rafael Cansino, que desde mi punto de vista es un clásico del siglo XX, un libro que retrata el mundo de los mangantes ilustrados. Los literatos, los periodistas, los políticos, los militares, los monarcas, actores y artistas, las cortesanas, los bohemios, los cafés y sus tertulias, los teatros, el modernismo, el ultraísmo, el 27, la vuelta de los judíos a Sefarat, la guerra mundial, la dictadura de Primo de Rivera, la República, en suma la vida en la corte en el primer tercio del siglo pasado. En realidad, para mí, lo más sorprendente es que todo lo que se cuenta en la novela son hechos, acontecimientos y protagonistas reales, aunque pasen por ficción. Y es que a veces la ficción es solo una versión suavizada de la realidad. No sé si por eso lo has elegido, Miguel, para hablar de Mangantes con esta novela, cuando quieras. Pues muchas gracias. Sí. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Fundación Formentoria y a Basilio por invitarme. A los que tenemos otra profesión, además de la literatura, siempre nos hace mucha ilusión que nos inviten a estos eventos porque siempre consideramos que no somos parte de los nuestros, ¿no? Que no somos uno de los nuestros. Y claro, el problema fue cuando lo compartí con mi familia y mis hijos supieron que estaba en la mesa de Mangantes, que es la palabra con la que ellos me definirían habitualmente, pero no se atreven nunca a decirme. Y tuve que explicarles que Mangantes se refería no tanto al continente, sino al contenido de la charla, y que estaba rodeado de personas no solo respetables, sino también respetadas, ¿no? Y una vez que me puse a elegir qué libro podía ejemplificar esta idea del mangante, ¿no? A mí me gustan mucho las etimologías y busqué la etimología de mangar, que parece que es llevarse debajo de la manga, pero no, viene del caló. Inicialmente quería decir más bien pedir, mendigar. Y de ahí pasa a robar y de ahí pasa a la acepción actual, ¿no? Y en esta novela maravillosa, en este libro maravilloso, que es una crónica de Cansinos, están reflejadas esas dos acepciones de Mangante. Por un lado, el pedigüeño, por un lado, el que da el sablazo, y por otro lado, el ladrón, ¿no? Cansinos es un escritor maravilloso. También me apetecía por recuperar este libro maravilloso que yo leí inicialmente en esos 3 tomos que hizo Alianza Editorial hace ya muchos años y que, siguiendo con el Arca, ahora publica la editorial Arca, y que es el mismo formato en el que lo leyó probablemente Juan Manuel de Prada para escribir su libro fantástico, Las máscaras del héroe. En el momento, os acordáis de que Prada era la esperanza blanca de las letras españolas, iba a producir la gran novela americana, aunque fuera la gran novela americana de Zamora, pero finalmente no ha podido ser. ¿Qué le vamos a hacer? Y escribió ese libro maravilloso que se llama Las máscaras del héroe, basado también en esta crónica estupenda de Cansinos. Cansinos, que ya para enlazar con lo que contaba Gonzalo antes, tiene un libro maravilloso que se llama El divino fracaso. Escritor que además fascinó a Borges en la época en que Borges estuvo en España y que luego vivió una suerte de exilio interior muy bien pagado por las traducciones, pero que compuso esta obra a lo largo de su vida. Es el primer tercio que tú señalabas de la vida española, en la que está lleno de ampones, lleno de ese mundo literario marginal de los que querían ser poetas con mayúscula, ¿no? Y que, como describía antes esta mañana el Gran Vilas, eran como nuestros punkis o nuestros generación beat, ¿no? Solo que al verlos cercanos y casposos y esta vida madrileña casposa que huele más a vino tinto malo y a bayeta vieja, pues nos parece menos exótico y menos divertido que los beat o los punkis, ¿no?
Y hay dos personajes que representan estas dos acepciones de la palabra mangante. El primero es Pedro Luis de Gálvez, que representaría casi con la H mayúscula el ampón, el pedigüeño, y el segundo es César Ruano. Los dos se describen aquí en varios episodios de forma maravillosa. Pedro Luis de Gálvez, para contaros una de sus grandes hazañas desde el punto de vista del pedigüeño y el nivel, para marcar un poco el nivel en el que estamos, Pedro Luis de Gálvez, una de sus grandes hazañas era que se paseó por Madrid con una caja de zapatos con un feto dentro, diciendo que era su hijo y que le dieran dinero para el entierro. Este es el personaje del que estamos hablando, ¿no? Y escribió un libro que se llama El arte del sablazo, palabra maravillosa española donde las haya, que el diccionario de la RAE define también maravillosamente diciendo acto de conseguir dinero por la vía de pedir insistentemente a alguien sin ninguna intención de devolverlo. Y como no puede ser de otra forma, el arte del sablazo de Pedro Luis de Gálvez fue un sablazo en toda regla, porque el editor le había contratado 300 páginas y él escribió 20 y rellenó literalmente el resto de las páginas con distintos poemas, artículos que ya había escrito, para darle así un sablazo a su editor y convertirse también en formar parte del libro, ¿no? Y la segunda categoría es César Ruano. Y aquí, para que veáis que yo también soy mangante, habéis visto que la sobrecubierta no se corresponde con la cubierta, y es que tengo dentro un libro mío, que me parecía un poco feo citar un libro mío, que es Roba este libro, que también por un tema de coherencia personal, el propio título es robado, porque es un título de Avi Hoffman, de un libro antisistema que escribió Avi Hoffman, y es un libro sobre los bibliocleptómanos, ¿no? Pues Ruano representa perfectamente esta segunda categoría de los ladrones, de los escritores ladrones, y dentro de esta segunda categoría de los escritores ladrones los hay a su vez en dos. La primera sería los que roban libros y la segunda son los que ya, como son los antibióticos de amplio espectro, los que roban de todo. La primera categoría, la de los ladrones de libros, escritores, es una categoría muy frecuentada, que casi, además, como sabéis, lo de robar libros goza de muy buena prensa y parece que es algo que no daña a nadie, salvo obviamente al que tiene el libro, ¿no? Si es el libro tuyo, pues no te hace ninguna gracia, pero goza de muy buena prensa para la gente en general, ¿no? Por una cosa bastante absurda, ¿no? Que es que se piensa que el que roba un libro lo va a leer y como que lo va a leer, pues es un acto cultural, ¿no? A nadie se le ocurre, si se ha ido sin pagar de un restaurante de 30 estrellas Michelin, que tiene que irse sin pagar porque al final también es un acto cultural, ¿no? Y, sin embargo, el que se va del restaurante sabemos que se ha comido ya lo que haya comprado y, sin embargo, el que roba un libro no necesariamente lo va a leer, ¿no? Yo estoy aquí más con Samuel Johnson en esa frase maravillosa que está en la biblioteca, en la librería Shakespeare en París, que dice que solo hay una cosa peor que el germen de la sífilis y son los ladrones de libros. Pues escritores, como digo, Ruano forma parte de esta categoría. Ruano se jactaba de que todos los libros de su biblioteca eran robados. Y ahí, por citar dos muy recientes y contemporáneos, uno, Bolaño, que siempre hablaba de los libros que había robado en su época juvenil en México, lo incluye también en Los detectives salvajes, y tiene esa frase maravillosa que dice que las ventajas de robar un libro a una caja fuerte es que puedes examinar el contenido antes de cometer el delito, ¿no? Lo cual sin duda tiene razón. Y el otro es su amigo Fresán, que en una cosa muy porteña y muy agrandada dice que en su época juvenil se apostó con un amigo el que se ponían cada uno en un lado de la calle Corrientes, en la vereda de enfrente, sería en términos locales, y a ver quién robaba antes los 7 tomos de En busca del tiempo perdido de Proust antes, ¿no? Y cosa que es obviamente pues, falso y que ahora sería imposible porque ya no hay tantas librerías en la calle Corrientes, ninguna tiene los 7 tomos de En busca del tiempo perdido, ¿no? El más maravilloso de los ladrones de libros escritores es un personaje no muy conocido, un dramaturgo que se llama Joe Orton, que hizo una cosa preciosa, que no en puridad no era un robo de libros, fue condenado 6 meses a la cárcel por robar libros, pero en realidad no los robaba, los cogía en una biblioteca, los tuneaba y les añadía un montón de cosas y los devolvía, ¿no? Como digo, le condenaron a 6 meses, luego estos libros hoy se venden en subastas carísimos y como buen dramaturgo tuvo un final absolutamente teatral, y es que su pareja le asestó 22 martillazos en la cabeza y acto seguido se tomó 22 pastillas de Nembutal. No sé, debían tener alguna obsesión por el número 22, y no terminó ahí la teatralidad en el asesinato, sino que una vez que hicieron los actos fúnebres decidieron que iban a esparcer las cenizas de los dos, y entonces en el acto hicieron un poquito de Joe por aquí y un poquito de Bill por aquí, y la gente de Joe Orton, que estaba presente y es la que lo cuenta, dice, hombre, que esto es un acto simbólico, no es una receta de cocina. Y tuvo que terminar ese momento glorioso de su final. Y Ruano se incluye en esta categoría porque, como digo, robaba libros todos los que podía, y se incluye también en la segunda categoría, que es la de
ladrones de libros de amplio espectro, ¿no? Porque en la novela de un literato se cuenta, por ejemplo, ese momento glorioso en el que sale con un reloj de mesa debajo de un abrigo y el portero del sitio donde estaba le dice: hombre, don César, los libros vale, pero ya el reloj... y esto es literal. Y en estos ladrones de amplio espectro, pues obviamente el que marcaría la pauta sería Genet, que escribió un libro que se llama Diario de un ladrón. Por cierto, era un malísimo ladrón de libros, cada vez que robaba un libro le detenían, aunque tiene esa anécdota maravillosa de que cuando el juez acude ante el juez después de haber robado una primera edición de Verlaine, el juez le pregunta si conoce el precio de ese libro y dice: no conozco el precio, pero sí el valor. Estos son los ladrones que, como digo, roban de todo, y ya no es esta idea del escritor que siempre se cuenta en pasado y cuando en una época juvenil en la que ha robado libros casi como un proceso de formación para leer, ¿no? Bueno, pues como digo, estos personajes, los dos, representan muy bien estas categorías del escritor delincuente, en definitiva, del mangante, del que manga tanto como pedir y el que manga tanto como robar, literalmente. Y hay una cosa divertida que dejo para el final, y es por qué nosotros tenemos esta simpatía por estos mangantes, ¿no? Por qué todos estos personajes que hemos estado viendo estos días y todavía mañana, existe esa simpatía, ¿no? José Ovejero, que tiene un libro estupendo que os recomiendo, que se llama Escritores delincuentes, ¿no? Cuenta que un poco los escritores ahora somos personas de una vida anodina. Yo, por encima, algunos incluso funcionarios como yo, que ya es la banalidad mayor que se puede ser. Y claro, hay esta cierta fascinación, esta nostalgia de la BU por los escritores delincuentes, por el mundo marginal, ¿no? Por lo que Leopoldo María Panero llamaba la vida invivible, ¿no? Y yo sostengo que esa fascinación es inversamente proporcional a la distancia que está con el objeto robado y con el personaje en cuestión. Cuanto más cerca estamos con el personaje en cuestión, menos fascinación tenemos. Cuanto más lejos está, más fascinación tenemos. Y por eso, como decía, tanto en lo temporal como en lo espacial, ¿no? Y me explico. Y estos personajes que retrata maravillosamente Cansinos aquí, que es hace un siglo, por otro lado, tienen ese tufillo todavía muy nuestro y nos sentimos retratados de alguna manera y por tanto no nos hacen tanta gracia. Sin embargo, los de la generación Beat, como los vemos muy lejanos, pues nos parecen fascinantes, aunque Jack Kerouac también robaba libros, por cierto, y su amigo Gregory Corso robaba hasta tostadoras, por contaros, ¿no? Y claro, no digo ya personajes como Gambo, que nos parecen, pues eso, maravilloso, pero claro, el desarreglo de los sentidos es una cosa muy divertida siempre y cuando no estés muy cerca tú del desarreglado, ¿no? Cuanto más cerca estés, pues menos gracia te hace, ¿no? Y voy a terminar, para ser breve, con dos anécdotas personales que tienen que ver con esto, y una tiene que ver con lo que iba a hablar Vicente Molina Fox, que es el libro de Torrente Malvido, ¿no? Y es como a mí en mi juventud estaba fascinado con la figura del gran loco poeta español Leopoldo María Panero, que me parecía lo más, hasta que participé con Ricardo Franco en la segunda película que trata la vida de los Panero, que es después de tantos años, y tuve que invitar a comer chipirones y 200 Coca-Colas a Leopoldo María Panero, y no es que se me cayera el personaje, ¿no? Se me cayeron los palos del sombrajo, y claro, cuando se te caen los palos del sombrajo, pues lo que viene es la luz, ¿no? Y otra anécdota con Torrente Malvido es que saliendo un día del COC iba a invitar a una serie de gente a mi casa a tomar una copa y alguien me dijo: no, con Torrente cuidado, no vaya a ser que si tienes algo de valor se te lo va a llevar inmediatamente. Así que por eso, cuanto más cerca está uno de estos personajes, menos gracia le hacen. Cuanto más lejos están en lo temporal y en lo espacial, pues más gracia nos hacen, ¿no? Así que nada, os invito a que leáis este libro maravilloso. No roba este libro, si lo queréis también lo podéis robar, que sería lo suyo. Bueno, por cierto, Abby Hoffman, que escribió Steal This Book, roba este libro, se encontró con que inmediatamente después estaba en la lista de los libros más vendidos, o sea que la gente no le siguió el mandato al pie de la letra. Pero que leáis este maravilloso libro, La novena de un literato, que es ese fresco estupendo de toda la vida española de esos años, de ese primer tercio de siglo, de una manera pues, absolutamente personal, con una prosa maravillosa. Que robéis libros si podéis, a ser posible no los míos, bueno, los míos de mi biblioteca no, los míos escritos por mí, todos los que queráis, porque nadie los lee en cualquier caso, o sea que si los robáis mejor. Y sobre todo, nunca prestéis un libro a un amigo, porque perderéis por el mismo precio al libro y al amigo. Muchas gracias. Efectivamente, acaba de nombrar Miguel, Vicente Molina Foix nos iba a hablar hoy de Cuentos de mala vida, de Torrente Malvido, que tú lo has nombrado, que bueno, entre otras muchísimas anécdotas, le dieron el premio Sésamo y no pudo recogerlo porque estaba en la cárcel por suplantación de personalidad, o sea que él en sí era
Un personaje que, desde luego, una obra perfectamente elegida y el autor para esta jornada tan sugerente de Magnante. Pero ahora llegamos a nuestro último invitado y con él también la música y la fuerza, ¿no?, de un autor como Shostakovich. Nos acompaña Javier Güell y supongo que la novela que él ha elegido, que ahora él nos lo aclara, la novela corta Lady Macbeth del escritor ruso Nikolai Leskov, publicada en 1865, entra en esta selección por ser su protagonista, Katerina Lvovna, una burguesa de la Rusia del siglo XIX, una criminal de talento y solo en ese sentido una magnate de mucho cuidado. La obra es típica de una época y de un autor que bordeó en su vida el moralismo y que se inspira para el título en la obra de Shakespeare, aunque realmente la historia no tiene nada que ver con la tragedia shakespeariana. Esta obra es extraordinariamente popular en el mundo eslavo, gracias tanto a sus audiciones como, sobre todo, a la ópera que sobre ella compuso Shostakovich. Así que, Javier, cuando quiera. La Magnante no es Caterina, sino su amante Sergei, ¿no? Pero, ¿cómo explicaros? Imaginar. Domingo, 5 de la tarde, 26 de enero de 1936, Teatro Bolshoi de Moscú. Stalin escucha y ve esto. Voz. Más. Más alto. Un poco más alto. Siento que la reproducción no haya sido perfecta, pero era imposible. Esta es una producción de mi amigo Martin Kusek, dirigiendo la escena en el teatro, ¿verdad?, de Ámsterdam, que dirige Pierre Audi.
Shostakovich es avisado ese mismo día por la mañana 26 de enero del 36. Él está en Moscú, ha viajado desde Leningrado con objeto de coger un tren esa noche e irse a Arcángel, que está a 1000 kilómetros de Moscú. Tiene que pasar 48 horas en el tren para estrenar su primera sonata para violonchelo y piano. Le llama el director del Bolshoi diciendo que han recibido una llamada del secretario primero de Stalin y que esa noche van a asistir al Bolshoi a la representación de Lady Macbeth. Es en ese momento la 97 representación que se lleva a cabo en el Bolshoi. Siempre con la misma dirección escénica, que es el gran director de escena en ese momento, Nemirovich Dachenko, que es una de las grandes estrellas de la dirección de orquesta rusa. En Leningrado se ha representado 87 veces, también con otra producción distinta de un gran director de escena que se llama Smolish. Siempre la ha dirigido Samuel Samosud, que es el director que también le ha estrenado La nariz, la primera ópera de Shostakovich. Ha sido un éxito, lleva siendo 2 años un éxito extraordinario. La ópera se estrena en el 34, el 22 de enero del 34, a la vez en Leningrado y en Moscú. Tiene un éxito interior extraordinario en la Unión Soviética. Grandes magnatarios, ¿verdad?, como Kirov, que será asesinado poco después, hacen un elogio extraordinario de la ópera. Gorky también, ¿verdad?, es decir, lo hace. El general, el mariscal Tukhachevsky, uno de los militares más representativos del ejército soviético, es un entusiasta de la ópera. En el extranjero ha tenido un éxito formidable, absolutamente fuera de lo normal. Ninguna ópera soviética había alcanzado ese éxito. Se ha representado en Nueva York, en Cleveland, en Filadelfia, en Londres, en Zúrich, en Ginebra, en Estocolmo, en Copenhague, etcétera, etcétera. Han convertido a Shostakovich, que tiene en ese momento 30 años, en el compositor indiscutible de la Unión Soviética. En ese momento Stravinsky lleva años exiliado y Prokofiev no ha llegado todavía a la Unión Soviética. Es un pequeño paréntesis increíble que un caso como Prokofiev, que vive un exilio dorado absolutamente en París, con todo tipo, ¿verdad?, es decir, de comodidades y de aceptación internacional de su música, decida en el momento donde empieza el verdadero terror cultural, y no solo cultural, es decir, el 36, mitad del 36, volver a la Unión Soviética. Pero al margen de ese paréntesis que he hecho, es decir, Shostakovich es considerado el número 1 y el que puede llevar el estandarte de la música soviética. Cuando a Shostakovich le advierten que esa noche va a asistir Stalin, él se pega un susto horroroso. Porque de alguna forma, ¿verdad?, es decir, lo único que puede pasar son desgracias. Primero es domingo, que los domingos le daban mala suerte. Y después, ¿verdad?, es decir, la ópera no puede ir mejor de lo que ya está yendo. Sabe bien que en ese momento hay un puritanismo progresivo por el del gobierno de la Unión Soviética. En 1919 se había despenalizado tanto el aborto, ¿verdad?, como el aborto como el divorcio. Con Stalin en esos años vuelve a penalizarse. Las escuelas se separan nuevamente entre chicos y chicas. Hay una apología de la familia cada vez mayor. Y empiezan las purgas también a los artistas. Es decir, el arte tiene que servir al pueblo. Es el único objetivo. Todo lo demás, ¿verdad?, es algo que no se va a admitir a partir de ahora en la Unión Soviética.
Hay una generación extraordinaria de compositores en ese momento como Popov, como Kavalevsky, como Shevalin, como Roslavec, como Vyshensky, ¿verdad? Es decir, que ven frustrada absolutamente, ¿verdad? Es decir, sus carreras musicales como consecuencia de la nueva orientación cultural y política del gobierno socialista. Por lo cual, Shostakovich llega al teatro y pide a su amigo Meyerhold, que es con Demirovich Dachenko, otro de los grandes directores de escena. Ha trabajado con Shostakovich, ¿verdad? Es decir, y con Mayakovsky en La Chinche, que es una obra de teatro con música compuesta por Shostakovich. Llega al teatro y prácticamente temblando. Empieza la representación. Ellos están, tanto ¿verdad? Shostakovich como Meyerhold, justo delante del palco del gobierno. En el palco del gobierno, en la primera fila, están Molotov, que hace las veces de presidente, de primer ministro, está el máximo representante de la política, ¿verdad?, cultural en ese momento, que es Sedanov, y está Mikoyan, que es una especie de ministro de Asuntos Exteriores. Los tres están en primera fila y Stalin se esconde, como siempre hacía cada vez que iba al Bolshoi, detrás de una cortina para que no le vea al público. Y Meyerhold y Shostakovich están justo delante porque están en el palco del director. El palco del gobierno está arriba, justo arriba de los instrumentos de metal y percusión. De tal manera que el primer temor que tiene, ¿verdad?, Shostakovich es que el sonido sea demasiado fuerte, ¿verdad?, y que agobie absolutamente a Stalin y sus ministros. Está inquieto y habla con Meyerhold y le dice: los veo reír. ¿De qué ríen? Se mueven, miran para atrás. Y Meyerhold dijo: déjame en paz, quiero escuchar. Tranquilo, Mitya, que no va a pasar nada. Es normal que estén nerviosos. Las escenas de sexo siempre crean una cierta inquietud. Tu ópera está absolutamente consolidada. Los grandes mandatarios la han aprobado. Stalin no va a cambiar el curso de tu ópera. No se fía. Acaba el primer acto. Viene el secretario de Stalin y le dice que Stalin lo va a recibir a Shostakovich después del segundo. Efectivamente, ¿verdad?, durante todo el transcurso de ese segundo acto está más tranquilo, con la esperanza de que sea efectivamente recibido por Stalin, lo que quiere decir que le ha gustado. Pero persiste la inquietud. Persiste la inquietud. Porque la ópera es efectivamente, ¿verdad?, es decir, un cuento de Nikolai Leskov. Leskov es un autor menor, pero potente desde el punto de vista dramático. Por eso le gustó tanto a Thomas Mann, que dijo que de alguna manera era como un pequeño Dostoyevsky. Nace 10 años justo, en el 31, después de Dostoyevsky. Es capaz de retratar naturalísticamente, ¿verdad?, es decir, el ambiente del 19 ruso, con todas sus contradicciones. Es criticado tanto por la derecha como la izquierda, y él critica a su vez la corrupción de la Iglesia ortodoxa. Es un autor con capacidad de retratar a sus personajes y con penetración psicológica. Una de sus mejores obras, sin duda, es Lady Macbeth, revisitación del Macbeth de Shakespeare. Pero hay una gran diferencia que sustancialmente cambia las dos obras. Lady Macbeth en Shakespeare, que yo creo que es uno de los personajes más emotivos, más fuertes y desde el punto de vista dramático más conseguidos de Shakespeare, sobre todo con ese final apoteósico justo previo al suicidio de Lady Macbeth, cuando tiene el monólogo ese maravilloso que acaba con go to bed, go to bed, go to bed, duérmete, duérmete, duérmete. Fundamentalmente esa Lady Macbeth mata por ambición. En cambio, la Lady Macbeth, ¿verdad?, de Leskov es una mujer pura, a pesar de que comete 4 asesinatos. En el transcurso de esa pequeña novela, que no dura más, no es más larga de 80 o de 100 páginas.
Es una chica guapa, atractiva, llena de vida, sensible, una especie de Madame Bovary, ¿verdad? Que a los 18 años se ve obligada a casarse con un viudo de 50 años, muy rico, comerciante, que vive en la provincia de Minsk, con su padre, que tiene 80 años. Ella, dadas sus condiciones, ¿verdad?, lo encuentra que es una oportunidad y acepta ese matrimonio. Ese matrimonio es un horror, porque de alguna manera, ¿verdad?, es decir, el marido es impotente, no le hace caso alguno. Y ella vive aburrida, soñando con despertar de alguna manera desde el punto de vista de los sentidos. Efectivamente, ese despertar brutal se produce con la entrada de un personaje que es Sergei, que es el auténtico mangante de la novela, que es un seductor nato, que primero pide y que si no le dan manga, como decías tú, ¿no? Y que encuentra que, en fin, Caterina, esta muchacha, es absolutamente carne de cañón. Y no tarda ni un segundo en seducirla justo en esta escena de la mitad del primer acto. Lo que el marido está fuera, viaja poco, desatiende sexualmente a su mujer de manera total. Y el que sí está, ¿verdad?, por la labor de guardar a esta chica es su suegro, Boris. Y Boris, ¿verdad?, es una persona de todas maneras de 80 años, es un viejo que desea a Caterina, ya no tiene fuerza sexual suficiente para poseerla y que desprecia en el fondo a su hijo Zinovy porque es incapaz de darle un heredero. El despertar brutal que tiene Caterina en ese momento, en el momento en que hace el amor, ¿verdad?, por primera vez en su vida con Sergei, la hace transformarse, la hace liberarse. Hasta tal punto, ¿verdad?, es decir, que está dispuesta a vivir su amor con la intensidad que ella desea, pasando y, en fin, cometiendo los crímenes que hagan falta. Primero mata a su suegro, lo envenena con un veneno de ratas, puesto que el suegro descubre la relación adúltera que tiene su nuera, ¿verdad?, con Sergei, lo mata. Después, a la llegada de Zinovy, su marido, y con la colaboración de Sergei, matan también, ¿verdad?, al marido, a Zinovy. Matan también a un sobrino de 8 años, a un niño de 8 años, que es el heredero de toda la hacienda, que es un primo, en fin, lejano, pero heredero legítimo de toda la propiedad, que tiene 8 años, y se matará a sí misma, ¿verdad?, en el cuarto acto, cuando descubran los crímenes y sean enviados a Siberia. Y en el cuarto acto se mata a sí misma y mata también, ¿verdad?, a Sonia, que es de alguna manera ese personaje último que Sergei, harto y haciéndola, culpándola de todos los males que ha tenido y la mala suerte que ha tenido, se lía con esta muchacha que también, ¿verdad?, viaja a Siberia en ese largo camino y, en fin, muerta de celos, ¿verdad?, es decir, Caterina Ivanovna lo que hace de todas maneras arrastrarla, y en un momento que cruzan un río se abalanza sobre ella, las dos caen, ¿verdad?, es decir, al agua y se ahogan. Y ahí termina la ópera. Pero al margen de Leskov, al cual, ¿verdad?, es decir, el primer libretista, que era Alexander Price, que había hecho la primera ópera con Sostakovich, que era La nariz, sobre un maravilloso cuento surrealista de Gogol. Una ópera formidable desde el punto de vista creativo e imaginativo, tan importante como el Wozzeck de Alban Berg, que se había estrenado 6 años antes, también en Leningrado, con un éxito regular, y que se había retirado del cartel al cabo de 14 representaciones, ¿verdad? Lo que verdaderamente ve Sostakovich en el personaje de Caterina es un conducto para poder expresar todo el contenido emocional, erótico, a través de la música de los personajes. Es evidente, ¿verdad?, es decir, que él está esperando ser recibido al final del segundo acto por Stalin. En vez de ser recibido, ve
cómo, ¿verdad?, los tres dignatarios y a la cabeza, ¿verdad?, Stalin, se marchan del teatro después del segundo acto. Él queda consternado. Meyerhold le dice, no te preocupes, es normal, ¿verdad? Es decir, no pasa nada, no te preocupes. Él coge un tren esa noche para irse a Arcángel, tiene un largo viaje, llega a la estación de Arcángel y como tiene una sensación de inquietud, va a comprar el periódico, el Pravda, La Verdad, a un kiosco en la propia estación. Abre el Pravda y en la primera página, es decir, la tercera página como editorial, las 5 columnas, hay un gran titular que pone Música o Caos, que es una brutal crítica a la ópera de Sostakovich, a Lady Macbeth, y al propio, ¿verdad?, Sostakovich, diciendo que solo hay caos, que no hay melodía ninguna, que es una vergüenza que la Unión Soviética permita, ¿verdad?, éxitos de esta naturaleza, que lo único, ¿verdad?, es de que hay es gruñidos, alaridos y bestialidad y pornografía. Y acaba de una manera, ¿verdad?, es decir, absolutamente inquietante, advirtiendo, si Sostakovich sigue por este camino, las cosas van a ir mal para él. Eso era bien claro lo que significaba. Una editorial del Pravda no se ha habido prácticamente nunca para un músico y una composición. De tal manera que esa sentencia, es decir, si continúa por aquí Sostakovich, las cosas van a acabar mal para él, era casi una sentencia de muerte. En todo caso, con seguridad absoluta, un exilio obligado, ¿verdad?, a Siberia y a los campos de trabajo. Él se queda totalmente, ¿verdad?, hundido. De hecho, no levantará nunca más la cabeza. Cuando, ¿verdad?, Luzmila ayer hablaba del temor que sentían muchos de los artistas, se concreta de una manera absolutamente específica con lo que le pasa a Sostakovich. Ha sido el niño mimado de la Unión Soviética y de la noche al día es un proscrito. Y la única persona que puede salvarlo es el mariscal, muy amigo de Sostakovich y muy melómano, y un gran defensor de Lady Macbeth, de la ópera. Él va a verlo, por supuesto no da el concierto, coge el siguiente tren a Moscú, va a casa del mariscal Tukhachevsky, le explica lo que ha pasado, el mariscal ya lo sabía porque se lo habían dicho y había leído la editorial del Pravda. El mariscal le dice que hará todo lo posible para ayudarle, que no se preocupe, que en todo caso él va a escribir, porque tiene influencia con Stalin, una carta a favor, ¿verdad?, del joven compositor. Le recomienda también que escriba él al propio Stalin pidiéndole perdón, poniéndose a su completo servicio, diciéndole, mi objetivo, gran maestro, ¿verdad?, es servir al Estado y servirle a usted. Si me he equivocado, reconozco a mi culpa y dígame cómo puedo mejorar. Eso es lo que le recomiendan hacer. Pero en determinado momento, ¿verdad?, lo que le inquieta absolutamente a Sostakovich es que el mariscal le dice, y si las cosas se ponen feas, te sacaremos del país. Lo cual a Sostakovich le inquieta. Y añade además el mariscal, los próximos días van a ser determinantes. Sostakovich le pregunta qué quiere decir y él de alguna manera, ¿verdad?, es decir, no quiere responder. No quiere responder. Vuelve a Leningrado, escribe la carta, ¿verdad?, es decir, como le ha recomendado el mariscal, escribe la carta a Stalin, espera y recibe una respuesta una semana después, pero no de Stalin, sino desde la Casa Grande, desde la policía secreta, los miembros de la NHK, es decir, lo que llegaría a ser la KGB, para que se presente esa misma tarde para ser interrogado. Y en ese interrogatorio, ¿verdad?, que no tienen, en fin, no le mencionan la carta,
Lo que le preguntan es por su relación con el mariscal, porque es bien conocida su amistad con él. Y Šostakóvich al principio piensa que puede ser positivo, ya que de alguna forma, ¿verdad? Es decir, el mariscal es una persona muy importante en el Estado soviético. Pero acaba por enterarse, porque el interrogador le dice que el mariscal Tukhachevsky está acusado de alta traición, que ha sido detenido, que lo van a fusilar, pero que quieren saber quiénes han sido todos sus cómplices. Y según, ¿verdad? Es decir, testimonios de otros detenidos, una de las personas más cercanas, ¿verdad?, al mariscal era Šostakóvich. Y le dan 48 horas para que reflexione, y que es un sábado, y que se presente el lunes. Le obligan, ¿verdad?, con toda la lista y con todas, ¿verdad?, las cosas que ha oído en las reuniones en la casa del mariscal Tukhachevsky. Šostakóvich está destrozado. Y hay esa imagen que de alguna manera tienen que visualizar, ¿no? Él está seguro que lo van a ir a buscar. Y como no quiere ser retenido delante de su mujer Nina y sobre todo de su hija pequeña, que es Galina, que tiene 3 años, hace la maleta, cruza el umbral de su casa, se espera delante del ascensor, fuma un cigarrillo tras otro, con el objeto y la seguridad del que lo van, ¿verdad?, a detener inmediatamente. Pasa ese fin de semana de manera, ¿verdad?, es decir, absolutamente convulsiva, y sucede lo siguiente. El lunes a las 9 de la mañana regresa a la Casa Grande, va a la recepción, da su nombre, dice que le está esperando, ¿verdad?, el teniente Zakrevsky, que es el interrogador. El bedel mira la lista y ve que ha sido tachado el nombre de Šostakóvich. Y le dice, ¿verdad?, es decir, si está tachado, es decir, que no lo esperan. Y le dice además, su interrogador ha sido detenido esta misma mañana, no lo vamos a volver a ver aquí. Claro, es decir, la sorpresa que se lleva es extraordinaria. Regresa a su casa, sigue absolutamente obsesionado con la idea de que, en fin, ha sido una cosa fortuita, pero que lo van a acabar, ¿verdad?, deteniendo. Tiene obsesivamente, ¿verdad?, la idea de suicidarse, porque lo que le preocupa ya no es que acaben con él o que lo deporten, sino lo que va a pasar con su madre, su hija y su mujer. Y él piensa que si se quita del medio, se suicida, de alguna manera, ¿verdad?, es decir, salvará a su familia, como pasaba en la antigua Roma, que tenían el privilegio, ¿verdad?, es decir, a través del suicidio, de salvar a las familias. Y es verdaderamente, ¿verdad?, Šostakóvich en ese momento, ¿verdad?, se rompe y desconfía absolutamente de que haya tenido la suerte de no ser interrogado esa mañana. No lo detienen. Lo que sí hacen es retirar, por supuesto, tanto de Leningrado como de Moscú, la ópera de los carteles de los teatros. Lo que sí hacen también es prohibirle que estrene su 4ª sinfonía, que es la obra más progresista que ha escrito hasta ese momento. Es una obra tonal, politonal, distintas tonalidades al mismo tiempo, polimodal, es decir, el modo mayor y menor conjugados en un mismo momento, de una agresividad desde el punto de vista, ¿verdad?, rítmico extraordinaria. Es una obra que dura más de 1 hora. Yo creo que es la más grande sinfonía de las 15 que compuso él, y por supuesto es prohibida. Pero siguen sin detenerlo. Y en ese momento, ¿verdad?, es decir, se da cuenta, ¿verdad?, que tiene que cambiar radicalmente su forma de escribir. Y empieza a componer la 5ª, siguiendo los parámetros que el gobierno le exige. Y lo que es extraordinario, por supuesto, hace una obra mucho más simple, mucho más bombástica, sobre todo el final, que es lo que le gustaba al gobierno. No hay atonalidad alguna, es una obra muy asequible para el público y se interpreta
al final del año siguiente, al final del 37. Y es un éxito extraordinario, por el cual Sostakovich se salvará. Y lo que es verdaderamente, la pregunta que yo quiero trasladaros, ¿verdad? Es decir, si no hubiera tenido ese miedo, que no dejará de tener en todo el transcurso de los 39 años que le faltan de vida, hasta el 75 que muere, no dejará de todas maneras de ser un hombre no solo atormentado, sino aterrorizado. Tendrá miedo permanente. Aceptará todas las cosas que el Estado le pida. Llegará a ser miembro, ¿verdad?, del comité, llegará a ser del Parlamento, ¿verdad?, soviético, presidente de la Unión de Compositores Rusos. Dará todo tipo, ¿verdad?, de discursos a favor del régimen. Se negará a firmar una carta a favor de Pasternak. Se negará a firmar también un comunicado, ¿verdad?, es decir, al final de su vida, a favor de Sájarov. Es una persona en constante conflicto consigo mismo. Y la pregunta que os quería hacer, ¿verdad?, es decir, de todos vosotros los que conocéis la música de Sostakovich, hay una obra que es la que más se conoce, la que más gusta, la que más aceptada es, que es la Quinta Sinfonía. La Quinta Sinfonía, Sostakovich jamás la hubiera compuesto si no es por la presión del gobierno. Es decir, Sostakovich, que es hoy, con Tchaikovsky, el compositor más interpretado dentro de toda la escena internacional, que es probablemente con Gustav Mahler el compositor más amado del siglo XX. Mahler muere en el 11, pero su música es tan progresista que se puede considerar un músico del siglo XX, porque, en fin, está tan llena de emoción y tiene a la vez una virtud que también tiene, ¿verdad?, Gustav Mahler, es que conviven en su música todo tipo de espacios sonoros, desde la música más vulgar hasta la música más sublime que incendia el cielo, ¿no? Y eso lo que conocéis a Gustav Mahler tiene esa confrontación entre la trivialidad y la absoluta, ¿verdad?, es decir, belleza, casi en los mismos compases. Le pasa lo mismo a Sostakovich. Sostakovich es un hombre, ¿verdad?, que adora la música de circo. Es un hombre, ¿verdad?, que compondrá 38 bandas sonoras, que se ha formado improvisando, ¿verdad?, en los cines cuando era, ¿verdad?, fin adolescente, que le gusta la música del jazz y que hace, ¿verdad?, un conjunto de músicas diferentes que resultan absolutamente atractivas, ¿no? Todo eso al final trufado con una tristeza extraordinaria, con un sentido dramático extraordinario. Cuando Sostakovich sonríe es siempre dramático, como todos los rusos, ¿no? El arte ruso, ¿verdad?, se conforma necesariamente de ese sarcasmo dramático. La ironía es siempre una máscara que oculta una absoluta tragedia. Solo tenéis que ver, ¿verdad?, es decir, no sé, en fin, cómo toca Richter, por ejemplo. Slavoj Richter, uno de los enormes pianistas, ¿verdad?, las últimas sonatas de Schubert, las 3 últimas sonatas de Schubert. La intensidad con que las toca, la brutal forma de resaltar las segundas voces, los tiempos lentos, características todas ellas propias de la escuela, ¿verdad?, fin rusa, hacen, ¿verdad?, también que el drama dentro de la escena y dentro de la música sea absolutamente especial en el caso de la música. La pregunta que os hacía, ¿verdad?, es decir, nadie ha sabido contestarla. Sostakovich al final puede esconderse en su propia sombra. Ninguno de sus contemporáneos llegará a hacerlo. El sistema soviético se carga talentos de primer orden, como os he dicho, como Popov, Chevalin y otros.
como consecuencia de que empiezan a escribir siguiendo las directrices del gobierno. Shostakovich no solo acaban con él, sino que de alguna manera escribe las obras que luego serán más populares, conservando absolutamente en esa especie de desdoblamiento de personalidad que le vuelve loco y le trastorna hasta el punto de padecer trastornos de personalidad importantísimas, con una obsesión siempre por el suicidio, por otra parte sin atreverse a dejar la Unión Soviética, con esa brutal, ¿verdad?, desdoblamiento de personalidad, es capaz de sobrevivir, como no lo hará ningún otro. Es una generación perdida, es una generación donde con un hachazo tras otro consiguen, ¿verdad?, silenciarla. No solo, ¿verdad?, es decir, de músicos, pero fundamentalmente de músicos. El propio, las últimas obras, ¿verdad?, por ejemplo, escritas ya en la Unión Soviética de Prokofiev, que tiene la mala fortuna de morir 40 minutos antes, no me acuerdo si era antes o después, ¿verdad?, de Stalin, en el 53. Las últimas obras, como digo, de Prokofiev estarán, ¿verdad?, es decir, a años luz de lo que había compuesto en el exilio. Y esa es la historia que os quería contar, queridos. Muchas gracias. Muchas gracias a Ana Merino, a Miguel, que nos llevó. Muchas gracias, Ana Merino, a Miguel, que nos llevó al siglo XX, a Javier, que de esta manera, Javier nos ha contado de manera tan apasionada, ¿verdad?, una época de la historia tremenda y lo que supuso en esa represión del talento y de la creatividad. Lo han hecho en un encuentro que se ha celebrado aquí. Yo quiero felicitar a Basilio, a todos los organizadores de estas conversaciones literarias de Fomentor. Recordarles que estamos en la ciudad y que hemos hablado de siglo XX, hemos hablado de literatura y de música, estamos hablando y de represión y de libertades. Estamos aquí, en la ciudad que vio nacer nada más y nada menos que a Benito Pérez Galdós, a Juan Negrín y a Alfredo Kraus. Ojalá estas jornadas se sigan celebrando aquí y sean las conversaciones de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias a todos. Gracias a Basilio que por circunstancias dramáticas no he podido agradecerle, ¿no? Donde ha dicho esta mañana una cosa que me ha parecido fundamental, ¿verdad?, sobre el puritanismo, el nuevo puritanismo, y que se vivía, ¿verdad?, en cuanto Stalin llega al poder, es una época igual que Putin ahora, ¿no? Bueno. Y Trump.